Pónganse en pie. Vamos a orar, porque el Señor dijo en su palabra: aquellos que tengan sed, vengan a mí y beban. Aquellos que tengan hambre, vengan a mí y coman. Los que tienen hambre de la palabra, levanten sus manos y díganle: Señor, estoy presto a escuchar de tu palabra. Estoy listo al banquete que hoy tú vas a servir a mi mesa. Y aquellos que tengan, Señor, en esta mañana mucha hambre de ti, que se sacien de tu palabra, que vivifique el alma, que fortalece el espíritu, Señor. Espíritu de Dios, habla a cada corazón. Los que tienen necesidad de leche espiritual, dales de aquella leche. Y los que tengan necesidad de alimento sólido, Padre, que sean alimentados. Tu palabra se revela a sí misma. Espíritu de Dios, revela. Tú que escribiste la palabra, tú que escribiste la escritura, revélatela a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Esta mañana recibamos la palabra que Dios tiene con alegría, hermanos, con gozo. Aquellos que están conectados, los saludamos también. Y si de pronto usted ahí está en la mesa con su familia, en un desayuno, entre mañana comiendo, le digo, prepare su espíritu, porque el Señor va a alimentar su alma en esta mañana. Hoy quisiera, queridos hermanos, compartir uno de los salmos más conocidos, más leídos por el pueblo cristiano, e incluso por aquellos que no conocen a Dios, conocen este salmo, que es el Salmo 23. ¿Lo identifica, hermano? Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es un salmo que ha sido utilizado para consolar al enfermo, al que está afligido. Hermanos, pero es un salmo tan poderoso, tan impactante, que describe claramente las tres etapas de la vida de un cristiano. Y vamos a leerlo en Salmos capítulo 23. Pero antes de leerlo, veamos quién escribió este salmo. Este salmo lo escribió David, el rey David. Aquel que se le llamó en la palabra un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía el corazón como el de Dios. Y se presume que cuando David escribe este salmo, lo hace antes de ser rey. Lo hizo en un momento que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. En ese momento él estaba viviendo en aflicción, en tribulación, en angustia, en preocupación. Y lo escribe y lo detalla de una manera como él lo vive. Y David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Él llevó un rebaño y él se tomó muy en serio este trabajo, hermanos. Este trabajo de cuidarlas. David era de aquellos que se enfrentaban a los osos, a los leones, con tal de salvar la vida de una de sus ovejas. Él se tomó este trabajo en serio, como el pastor. Y describe en este salmo, vamos a leerlo y vamos a ver las tres etapas que te estoy comentando. Desde el versículo 1, vamos a ver la primera etapa, es como el ingreso a. Vamos a ver a qué, el ingreso a qué. Dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande, mira, hasta aquí es la primera etapa que está describiendo David. Dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí cambia un poco el cuadro, el panorama, la segunda etapa. Y vemos cómo sale de esa segunda etapa en el verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, es un texto que describe claramente las diferentes etapas que podríamos nosotros pasar. Pero hay algo que llama mi atención, hermanos, que aquí David dice: Jehová es mi pastor. Mi pastor. Él se empodera, él cree en esto, se posiciona de ello y él lo hace suyo. No dice Jehová es el pastor de las ovejas, sino que dice es mi pastor, es mío.
Y yo lo relaciono como cuando el niño, el bebé le dice a su mamá, tú eres mía, que no permite que nadie la toque, o al papá, tú eres mío. Así dice David, Jehová es mi pastor, porque sabía en quién estaba confiando. Por eso él añade, nada me faltará. ¿Qué le va a faltar a las ovejas que siguen al pastor? Nada me faltará. Y él como pastor de ovejas sabía a qué se refería. Él tenía la seguridad de que su pastor iba a auxiliarlo, iba a acudir en el momento que él lo necesite. Hermanos, ¿qué tan fácil se le hace a usted llamar a Jehová su pastor? Porque es mucho más fácil de pronto ver a Jehová como el pastor del hermano, como al pastor de un conocido. Pero realmente, ¿has tomado a Jehová como tu pastor? Si es así, las ovejas están seguras de ese pastor. Nada te faltará, hermanos. No habrá ni un grano de arroz que falte en tu mesa, porque Jehová es tu pastor y tú eres su oveja. Y Él lo dice muy claramente. Y es una palabra en la cual nosotros debemos apropiarnos, hermanos, porque nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros fuimos escogidos, separados para Dios. Ustedes son pueblo adquirido. Yo soy real sacerdocio, nación santa. El Señor nos llamó, nos escogió, nos convocó. Y por tanto, como ovejas, como su rebaño, Él nos está guiando, hermanos. Nada me faltará. Dígalo con convicción, nada me faltará. Porque el Señor tiene cuidado de ti en todo instante, en todo momento. Y mira el versículo 2 y 3. El paisaje que se nos presenta es hermoso. No sé cuántos de ustedes han viajado vía terrestre a Quito y han visto esos hermosos paisajes. A mí en lo personal me da ganas de decirle al chofer, pare aquí, que aquí yo me quedo un ratito. Me quiero sentar en esos valles, en esos pastos, a tomar aire fresco. Y algo así narra David. Y es en los lugares donde el Señor nos lleva, nuestro pastor. Cuando conocimos a Cristo, nosotros nos sentimos como en esos pastos verdes, donde hay alimento, donde hay suficiente para saciar el alma, para saciar el espíritu. Y mira cómo lo describe David. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿A cuántos de ustedes no les gusta disfrutar del descanso? De tener paz en su hogar, en su casa, en su corazón. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Conforta mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, el pastor sabe que a las ovejas las aguas tortuosas los asustan. Entonces, Él proveerá de alimento, dice, en aguas de reposo. ¿A cuánto les gusta este cuadro, este panorama? Qué rico. Saber que todo está bien, que tienes un trabajo, que al fin de mes tú vas a tener un ingreso seguro, que la salud en tu hogar, de tus hijos, la tuya está bien. ¡Wow! ¡Qué Dios tan bueno que tenemos! ¿Cuántos dicen amén? Y quédese ahí nomás, hermana, por favor, no vaya al 4, que ese no, como que no me gusta. Ese 4 como que no es para los cristianos. Ese 4 como que no es para los que somos del reino. Pero David nos conduce a este texto. Y nos conduce con el pastor. Ese mismo pastor que te lleva a los pastos verdes, te conduce a lo siguiente. Vamos al verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí te cambia el panorama. Pero es que lo cambia así, de pronto. Porque estás en los pastos verdes, de pronto David te traslada a un valle de sombra de muerte. ¿A cuántos de ustedes de insufacto no les cambió la vida el 13 de marzo de este año, hermanos? ¿A cuántos de ustedes con un tronar de dedo, de la noche a la mañana todo cambió? Hubo enfermedad, hubo sombra de muerte en muchos hogares ecuatorianos. Hubo falta de trabajo, no hubo actividad económica y nos movió el piso esta situación. Y no solo en nuestro país, estamos hablando a nivel global, hermanos. Vino el valle de sombra de muerte. Parecía que todo estaba bien. ¿A cuántos de nosotros nos cambió la vida una llamada, un diagnóstico médico para ti, para un ser amado? Todo estaba bien, pero ¿qué pasó? De pronto todo cambió. Hermanos, pasaremos por tiempos de aflicción, de tribulación, de angustia. Los hijos de Dios también. Los que están afuera, los que no conocen de Dios, también pasarán por tiempos de angustia. Pero el Señor Jesús nos ha dado una promesa, hermanos.
Cuando nosotros estamos en el valle de la sombra de muerte, lo relacionamos con tribulación. Cuando hablamos de tribulación, es cuando una persona pasa por una situación de mucho dolor, de preocupación, de tristeza, de ansiedad, de opresión, de un desosiego, se te quita el hambre, se te quita el apetito, se te quita el sueño. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por situaciones así, hermanos? Todos las hemos pasado, sin conocer a Dios y también conociendo a Dios. El Señor permite, tiene un propósito divino, el tiempo de pasar estas aflicciones, hermanos. Pero el Señor nos dio una noticia y quisiera que vayamos a Juan, capítulo 16, verso 33, que está expuesto también aquí en una diapositiva. Hermanos, porque podría habérsele dado a usted un falso evangelio, es decir, un evangelio de la prosperidad. Si a usted se le dijo de que cuando vengan a Cristo todos los problemas se van y no vendrán más problemas, pues te mintieron. Porque Jesucristo dijo justamente lo contrario, pero a la vez nos dio una buena noticia. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Nuestro maestro nos dijo lo siguiente, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener problemas, van a tener aflicción, pero nos da esta buena nueva, pero confiad. Estén tranquilos, Iglesia de la Roca. Estén en paz, pueblo mío, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta es una buena noticia, hermanos. Es el Evangelio. Sí, vamos a tener aflicciones. Fuera del reino o en el reino de Dios tendremos aflicciones. Pero nosotros tenemos al pastor que está junto a nosotros y que nada nos faltará, hermanos. Por eso nos urge salir al mundo a dar una esperanza, a ser los reconciliadores, hermanos. No podemos callar esta esperanza que nosotros tenemos. Les escribo esto, dijo Jesús, para que en mí tengan paz. El mundo no tiene paz, está atribulado, está angustiado, no sabe qué va a pasar. La economía viene hacia abajo. Hermanos, nosotros estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios no puede vivir en desosiego, porque el Señor nos prometió, yo he vencido al mundo y estaré con ustedes hasta el fin de los días. Pero es necesario que yo les diga al mundo que Cristo, en Él tendrán la paz, que en Cristo hay una esperanza, hermanos. Esa mascarilla que tienes puesta no puede oponerse y no puede callar el Evangelio de Dios. Esta pandemia, el COVID, no cerró las iglesias, fortaleció las iglesias en los hogares, en las casas, hermanos. Pero la iglesia tiene que promulgar la justicia de Dios, hermanos. En el mundo va a haber aflicción, pero la iglesia tiene que levantarse. Tenemos que predicar. Hermanos, ¿por qué hay aflicción para la gente del pueblo de Dios? Porque vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo caído, hermanos. Pero para eso está la iglesia, que se levante. La iglesia no está derrotada. Los tiempos son marcados no por el gobierno, son marcados por la iglesia de Cristo, por esta iglesia y por la iglesia universal. ¿Qué estás haciendo en tu hogar, en tu casa? Las leyes humanas cada vez más están más oscuras, más tenebrosas. Las leyes humanas parecen este valle, hermanos. Pero la iglesia no puede quedar callada. Tenemos que levantarnos. Y cuando yo te digo levantarnos, no es que vayamos en marcha por las calles a pregonar que las leyes son injustas. Hermanos, es a levantarnos en mi casa, en tu hogar, a preparar a tus hijos para lo que vendrá. Porque la Biblia nos dice, los tiempos serán peores. Lo mejor está por venir, hermanos, no. La Biblia nos dice lo contrario. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Prepara a tus hijos en casa para que estén preparados por lo que ha de venir, para que no se dejen engañar por las leyes que vendrán, que saldrán del mismo infierno, hermanos. Equipa a tus hijos, adoctrínalos en la verdad, para que cuando vengan estas leyes del infierno no se vean conmovidos ni vayan detrás de ellas. Amén, hermanos. La iglesia está en tu casa, hermanos. Hombres, la iglesia, el sacerdocio, el sacerdote es usted. Adoctrina a tus hijos, no solo con palabra, sino con tu vida. Que vea que sus padres se levantan en fe a clamar al Dios poderoso cuando están en una necesidad. No padres quejambrosos que se quejan del gobierno, sino que se levantan y dicen, Jehová es mi pastor y en esta casa nada faltará. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Pero apropiese, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios se vive, no se memoriza, la palabra de Dios se la vive. Y cuando tú la vives, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Y no solo tu vida, impactas a los que están a tu alrededor, a tus vecinos, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo. Porque la presencia de Dios te acompaña donde tú vas. Y la presencia de Dios viene en aquellos que han atesorado la palabra. Diga, yo atesoro la palabra. La palabra no es letra muerta, la palabra de Dios es vida. Es una espada de doble filo, hermanas, que trastoca tu alma, te transforma y no quedas igual. Para aquellos que la reciben con ansia. ¿Cuántos tienen hambre en esta mañana? No, creo que ya vinieron comiendo. No, ¿cuántos tienen hambre en esta mañana? Hambre, sacies, hermano. Cuando uno tiene hambre quiere más y más de la palabra de Dios. Pero el Señor nos promete estar con nosotros hasta el fin. El Señor dice, en mí van a tener paz. El Señor permite las tribulaciones con propósitos divinos, no propósitos humanos, propósitos divinos, conforme a su propósito en tu vida. Salmos 34, 19 al 20. La Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son las aflicciones? Muchas. Tú dirás, entonces, puchi, que esto de ser cristiano no es negocio. No, es que aquí no se trata de ningún negocio. Hermano, afuera también hay aflicciones, pero están sin Cristo. Acá tenemos aflicciones, pero Cristo está con nosotros. Amén. Porque dice más adelante, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. No de unas cuantas, no de unas 10, sino de ¿qué? De todas. De todas, ni un solo hueso tuyo será quebrantado, mi hermano. No le escuches al diablo, no le escuches a la tribulación. Tú tienes que escuchar lo que el Señor, tu pastor, te ha dicho. Ni uno de tus huesos va a ser quebrantado. Amén. Amén. Salmos 34, 19, 20, que se haga carne en tu vida, hermanos. Ay, ¿por qué tenemos que pasar aflicciones? Pero si el Señor la sufrió en la cruz, ¿y por qué yo? Si tú lees la palabra de Dios, ves a hombres santos de Dios pasando tribulación. Y te comento esto, hermanos, porque hay un concepto equivocado, que los cristianos no pueden sufrir, no pueden padecer, porque están poniendo en duda el poder de Dios. De que hay falta de santidad en la vida de ese hermano cuando está siendo tocado su cuerpo con alguna enfermedad. Hermanos, no le veamos la quinta pata al gato. La iglesia no está para cuestionar porque un hermano está atribulado. La iglesia está para consolar, para edificar, para animar en fe al pueblo de Dios, hermanos. No necesitas tú decir todo está bien, gloria a Dios, aleluya, y tener una fe tóxica, falsa. Cuando por dentro estás que lloras, cuando la llaga está viva en tu corazón, no, todo está bien, porque ¿qué van a decir luego? Que yo estoy en pecado. Hermano, eso no compete a la iglesia. Vamos a ser atribulados. El pueblo de Dios va a pasar aflicción, hermanos. Vamos a pasar por ellos. Te mencionaría gente que pasó por problemas. Moisés, Abraham, Josué, Caleb, el mismo David, Juan el Bautista, y no vayamos tan lejos, nuestro Señor Jesucristo pasó aflicción, hermano. Y no en la cruz solamente, porque podemos decir, Él fue afligido en la cruz. Hermanos, no, Él experimentado en dolores. Mira lo que dice Isaías 53, 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nuestro Señor Jesucristo, su aflicción comenzó desde el momento, hermano, que decide dejar su gloria para hacerse hombre y no conforme con eso, morir en la cruz y la muerte más vergonzosa. El Señor conoce tus aflicciones, el Señor conoce tus dolores. Él no está indolente de eso, porque Él las padeció. Entonces, viendo a Cristo en la cruz, ¿podríamos decir que era un hombre derrotado? Viendo a Cristo en la cruz, ¿podríamos decir que le faltó santidad? Jesús, el santo, fue afligido, hermanos. ¿Cómo voy a pedir menos que eso? Pero hay algo. El Señor Jesús no se quedó en la aflicción. El Señor Jesús se queda en la cruz por amor, sí, pero también porque Él no se quedó en la aflicción, sino que miró lo que vendría después, la gloria postrera, después de haber atravesado la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, su tribulación tiene un propósito divino.
no es en balde, no es por gusto. Pero no te me quedes mirando la aflicción. Mira la gloria que vendrá después de haberla atravesado, hermanos. Jesús miraba a aquellos que iban a ser salvos por su muerte. Jesús miraba la derrota de Satanás por su muerte. Jesús miraba la resurrección que vendría y muchos de nosotros salvos por esa muerte y resucitados por su resurrección. Y eso sostuvo a Cristo en la cruz. Hermanos, no cuestionemos más, seamos empáticos con el dolor de nuestros hermanos. Padres, sean empáticos con la tribulación y el sufrimiento de sus hijos. Porque aquí no hay niveles. Tú podrías decir, no, nosotros los padres atribulados. Sufrimiento de mi hijo adolescente, ese grano que le salió en la cara, por eso está preocupado. Llora por ese grano con tu hijo. De verdad, ven acá, yo te lo curo, yo te lo sano. Porque podemos pensar que nuestros hijos no pasan por estrés. Que no pasan, hermanos. Tenemos que ser empáticos con ellos. No cuestionar. Hay una tasa muy alta, hermanos, de niños entrando en edades de 10 a 12 años que se están suicidando, hermanos, porque tienen un profundo vacío en su corazón. Hay carencia de padres en la vida de muchos adolescentes y jóvenes. También pasan tribulación. Seamos con ellos empáticos. El Señor Jesús, ¿te imaginas a un Jesús menospreciando el sufrimiento de aquellos que estaban enfermos? Nunca tú verás a un Jesús menospreciando el dolor, sino que donde había dolor el Señor ponía consuelo, donde había enfermedad el Señor ponía sanidad. Eso no es así, hermanos. A eso estamos llamados. La iglesia, y usted como iglesia está llamada a eso. Hechos 14:22, la Escritura dice: fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. ¿A qué estamos llamados? A animar en la confianza a los hermanos. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Pero tenemos una seguridad. Y hay un texto que a mí, bíblico, hermanos, que a mí me sostiene, que me mantiene, y me dice, Celeste, tan fiel es Dios que no permitirá que tú puedas ser probada, que tú puedas ser afligida, que tú puedas ser tentada más allá de lo que tú puedas soportar. ¿A cuánto les llena esta palabra? Tan fiel es tu pastor que no va a permitir que tú seas atribulado más de lo que puedas soportar. ¿Estás pasando por un momento de tribulación? El Señor sabe que tú la puedes pasar. El Señor sabe que de ahí va a salir un hombre diferente, una mujer diferente, si te comportas con la actitud correcta dentro de la tribulación, hermanos. Tan fiel es Él. Sigamos con el verso 4 del Salmos 23, que es donde quiero llegar, que es la esencia del tema hoy día. Y lo he puesto allí en la diapositiva, en la versión La Biblia al Día. Me gusta, dice. Y he subrayado ciertas palabras claves. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré, porque tú irás siempre muy junto a mí, le dice David al pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es decir, te van a proteger, te va a ayudar. Y hay algo muy interesante, hermanos. ¿Sabían ustedes que el valle de la sombra de muerte existe físicamente? Es un lugar geográfico. Está al sur de Jericó, entre el Mar Muerto y Jericó. Este lugar era un lugar en el cual se transitaban las ovejas. Los pastores llevaban a su rebaño para comer pastos frescos. Pero este lugar era muy peligroso. Mira cómo era. Tenía 7 kilómetros de largo, que vienen a ser 700 cuadras. El camino no era liso, era tortuoso. Y en lo estrecho que era, había, hermanos, precipicios, habría hoyos donde cualquier ovejita podía caer por ese precipicio. Este camino estaba rodeado de montañas que tenían 500 metros de alto. 500 metros. Compara más o menos, son 5 cuadras, como de aquí a la calle Quito, que se levante, se ponga así en pie y encierra todo un camino de 2 a 3 metros. Este lugar era muy tortuoso, caliente, porque no había viento allá. Las paredes, esas montañas de 500 metros no permitían que haya viento. Entonces, en la mañana, pasar con el rebaño por ahí, no hubiera sido posible.
El pastor no lo hubiera soportado, las ovejas tampoco. Entonces, ¿cuál era la hora justa, propicia, adecuada para pasar por ahí? O cuando rayaba el alba o en la noche. Imagínate este lugar, este valle, en la noche. ¿Cómo era? Oscuro, tétrico, muy, muy peligroso. Por eso el pastor no podía ir ni delante ni detrás. El pastor tenía que ir muy junto, ¿a quién? A las ovejas. Y con su cayado, que tenía una forma de gancho, tomaba a las más pequeñas de su cuerpo y a las más grandes de su cuello, cuando iban rumbo al precipicio, y las enderezaba y las ponía en su camino. ¿Por qué menciono la pequeña? ¿Por qué menciono la grande? Porque el Señor, aún los bebés espirituales o a los muy maduros, el Señor protege. No porque tú te crees muy maduro, muchos años en Cristo, no necesitas del pastor, hermanos. Todos somos como niños delante de Dios. Sea una oveja pequeña o una oveja grande, necesitamos del pastor. Entonces, este lugar, el cual era necesario que las ovejas pasen, era peligroso. Era necesario que atraviesen. ¿Por qué? Porque al salir del valle, hermanos, les esperaban los pastos verdes. Y si estas ovejas no comían, pues quedarían desnutridas. ¿Era necesario pasar por el valle? Hermanos, ¿cuántos de ustedes están pasando y se sienten en una situación de esta, en este valle? Ya no pueden más, el problema les está sofocando, no ven la salida, no ven la solución, no saben cómo hacer. Los médicos han dicho que no hay nada más que hacer y tú ves que esto no va a terminar nunca. Este valle de sombra de muerte tenía 7 kilómetros de camino por recorrer y de pronto tú sientes que no vas ni por el medio kilómetro y sientes que esto no va a terminar nunca. Pero el Señor te ha dicho, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, yo te sustentaré, yo te levantaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Tú no estás solo, el pastor está contigo, camina muy, muy junto a ti si eres una oveja del Señor. Hermanos, es necesario que las ovejas suban a la montaña porque encontrarían los pastos verdes. Es necesario que tú pases, es necesario que yo pase por el valle. Hermanos, pero hay algo ciertísimo, sea en el valle o sea en la montaña, Jesús sigue siendo el buen pastor. ¿Y sabes dónde se aprende más de Dios? ¿Dónde crees? ¿En el valle o en la montaña? En el valle. Tú lo tocas, tú lo palpas. Porque allá en la montaña donde hay pastos uno se puede acomodar y uno se puede olvidar de quién me dio los pastos, de quién me dio la prosperidad. Hermanos, pero sea en el valle o en la montaña, Jehová sigue siendo tu buen pastor. Amén. Apropiarse de esta palabra. Hermanos, mientras usted va en el valle, algo está pasando en usted. Cuando estamos en la tribulación, algo se está forjando. Ese hombre está siendo moldeado, esa mujer está siendo transformado en algo mayor, porque el Señor quiere que tu nivel de fe aumente. ¿Y para qué es la fe? Si no es para el momento de la tribulación, hermano. ¿Cuántos quieren que su fe pase a un nivel superior? ¿Cuántos? Levanten la mano. Tienes que ir al valle, porque es el momento donde nuestra fe subirá a otro nivel. ¿Qué está pasando mientras atraviesas por el valle? 1, la tribulación nos lleva a examinar nuestras vidas. La aflicción nos ubica, nos mueve el piso, nos hace reaccionar, nos hace decir hacia dónde va mi vida, qué rumbo está tomando mi vida. Te hace saber de qué tú estás hecho, de qué tú estás hecha. Hermanos, no podemos vivir siempre en la cima del éxito, pero por supuesto que van a haber momentos agradables en la presencia de Dios. Claro que sí, porque el reino de Dios es justicia, es gozo y es paz, hermano. Pero el estar en la cima no necesariamente es tener bienes materiales, prosperidad económica, que es lo que últimamente se predica, hermanos. Mi prosperidad, tu prosperidad es tener a Cristo en nuestras vidas. No me importa que me quiten mi casa, no me importa que me dejen sin un centavo, porque yo soy rico en Cristo Jesús. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esa es mi verdadera prosperidad, ese es mi tesoro, la salvación.
que pagó Jesús en la cruz, hermanos. Entonces, yo estoy pasando por el valle y estoy siendo moldeada. Cuando estoy en el crisol, algo está pasando en mi vida, hermanos. Entonces, el buen pastor sigue junto a nosotros, sea en el valle o sea en la cima. Entonces, en Job, capítulo 2:10, hermanos. Job, creo que todos conocen la historia de Job. Un hombre del cual el Señor se jactaba. Decía, le dijo un día a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre fiel, un hombre justo. Hermanos, el Señor sabía quién era Job, conocía su esencia. El Señor no tiene que probarte para saber quién eres. El Señor sabe quién eres tú. Antes de que tú pienses, el Señor sabe lo que tú vas a pensar. El Señor sabe de qué estamos hechos, hermanos. Pero el Señor quiere forjarnos a algo mayor, a un nivel mayor. Quiere llevarnos a una gloria mayor. Y entonces permite que Job sea pues atribulado. Miren la actitud de Job frente a lo que su esposa le decía, porque su esposa le dijo: oye, ¿todavía sigues tú sirviendo y alabando a aquel que te está atribulando? ¿Sabes qué? Reniega de Dios y muérete, le dijo un día a la esposa. ¿Y qué le responde Job? Como habla cualquier mujer necia has hablado. Y le dice él: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y yo te pregunto, hermano, ¿aceptaremos la cima de la montaña y no aceptaremos el valle de Dios? Hermano, porque es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando todo marcha de película, cuando todo es prosperidad en tu casa, cuando tus hijos crecen robustos, son buenos en sus calificaciones, todo está bien, hermanos. El Señor viene y nos mueve el piso, nos hace recordar que somos polvo, nos hace saber que necesitamos de Él, nos hace volcar nuestra mirada nuevamente a Él. Y Job sabía esto. ¿Acaso solo voy a agradecer cuando hay abundancia? Y cuando hay pobreza, ¿voy a renegar del Dios que me dio la abundancia, hermano? Y Job la tenía clara, la película. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, nos aconseja el sabio, goza del bien. ¿A cuánto les está yendo bien en este momento? A todos, porque Cristo está con nosotros, hermano. Amén. Pero también dice: pero en el tiempo de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermanos, después de Dios no hay nada. Todo está en Él, hermano. Entonces, cuando ustedes estén bien o estén mal, bendito sea el nombre de Dios. Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Que ese sea nuestro himno en nuestros labios cuando estamos en tiempo del valle y el tiempo de la aflicción. Salmos 42. Vamos al Salmos 42. Mira, mientras atravesamos el valle, entonces nos hace reconsiderar nuestra vida. 2. ¿Qué está pasando en el valle? El valle nos acerca más a Dios. Y esto es rico, esto me gusta. Hermanos, cuando uno está pasando por momentos de oscuridad, no hay consejo de pastor, no hay oración de esposo, no hay la salida con ninguna amiga que llene esa oscuridad que a veces sientes en tu corazón en momentos difíciles. No lo hay, hermano. ¿Sabes por qué Dios permite esto? Porque el Señor dice: yo te quiero hablar a ti. Tu respuesta no está en el consejo de otro, está en mi palabra. Hermanos, en el tiempo del valle de la aflicción se forjan los verdaderos adoradores, hermanos. Porque es en este momento donde tus ojos se vuelcan a Dios, donde tú reaccionas. Es lo que pasó con la pandemia. Las potencias mundiales no sabían cómo reaccionar ante esta pandemia. Los cerró y nos cercó a muchos en las casas. La economía se inmovilizó. Nunca en la historia humana había pasado algo así. Sí, en ciertos países, ¿verdad?, que la peste bubónica y etcétera, otras pestes. Pero esta fue a nivel mundial. Principio de dolores, hermanos. Y entonces los mejores gobiernos no supieron manejar esta situación. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo permitió, para que el hombre se dé cuenta. Los mayores médicos, los científicos que no creen algunos en Dios, se dieron cuenta que esto ya, ningún poder humano puede darle una solución a esto, solamente un poder sobrenatural. Y cuando tú estás en el valle, te das cuenta de esto. No hay nada que yo pueda hacer. Señor, me rindo.
el valle y la tribulación nos acerca más a Dios. Para las ovejas del Señor. Nos hace estar atentos a su voz. Hermanos, porque el valle nos lleva a la palabra. Sacia tu alma en momentos de tribulación. Hermanos, yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes leen en serio la Biblia, hermanos? ¿Cuántos de ustedes oran y no salen de la oración hasta que el Señor hable, hermanos? El valle nos hace percibir mejor la voz de Dios. Cuando hay preocupación, hermano, no hay sosiego. ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos así, hermano? No hay respuesta, no sabes a dónde más acudir y tú dices, es tiempo de ir al trono de Dios. Es tiempo de escuchar el consejo de Dios. Es tiempo de hablar con mi Señor. Y en ese momento es donde tú mueres. Morir quiere decir, me rindo. Es que yo ya no sé qué hacer. Es que no está en mis fuerzas. No puedo más. Aún los hombres más poderosos y con mucho dinero no pudieron sobrevivir a la pandemia porque no había la vacuna. Y el poder, hombres poderosos de dinero, hermanos, el Señor nos cercó. La iglesia no puede quedar indolente e ignorando por qué el Señor nos ha llevado a este tiempo. El valle nos acerca más al pastor, hermanos. Por eso es que David decía, no temeré porque tú estarás muy cerca mío, porque yo lo buscaré diferente. En Salmo 42 dice la Escritura, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, Señor. Esta oración la hizo un adorador. Esta oración la hizo alguien que estaba desesperado y angustiado. Entonces, cuando hay esa sed, cuando tú has muerto tus posibilidades, el Señor dice, Celeste murió, al fin, ahora sí, puedo hacer algo en ella. Ahora sí, mi nombre puede ser levantado. Ahora sí, Cristo se levanta y es glorificado en tu vida cuando tú te rindes al Señor. ¿Se dan cuenta que los tiempos en el valle son gloriosos? ¿Cuántos dicen amén? No le den miedo, hermano. ¿Están como con miedo ustedes? En el valle conocemos mejor a Dios. Porque la oveja se acerca más al pastor. Huele menos a oveja y huele más al pastor. Cuando me acerco más a Cristo, muere Celeste y la gente puede ver a Cristo en mí, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. No importa lo que yo quiera, no importa lo que yo sueñe, importa lo que Cristo quiera en mi vida, hermanos. No hay cosa más importante que tú le puedas enseñar a tus hijos que tienen que cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Yo le digo a mis hijos, hacen planes, que quiere estudiar esto, lo otro, y les digo, puede estudiar lo que usted quiera, mijito, pero primero encuentre el propósito de Dios en su vida, porque cuando un hombre y una mujer encuentran el propósito de Dios en su vida, pueden disfrutar, hay gozo sublime, hermanos, su vacío es llenado, porque encontró el propósito, encontró una razón, sentido a la vida cuando vivimos para Cristo. Y aquel que quiera vivir tiene que morir. ¿Cuántos dicen amén? Morir a sus planes, morir a su visión. Aquí importa lo que el Señor quiere en mí, hermanos. Es el único propósito que interesa para las verdaderas ovejas. ¿Cuál es tu actitud frente a las aflicciones, hermanos? ¿Estás afligido? Ora. ¿Tienes hambre de escuchar un consejo? Lee la palabra. No te conformes con la predicación de un domingo, de un jueves. El Señor quiere revelarte sus misterios. El Señor no le niega sus misterios a aquellos que buscan la palabra, hermanos. Se la revela. El Señor le da sus misterios y le revela sus secretos a sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Si no son aquellos que buscan la palabra. Luz, lámpara es a mis pies tu palabra. Decisiones que tienes que tomar, la palabra, hermanos. O estás escuchando a los coaching, a los motivadores para salir. Te motiva un momento, porque es palabra de hombre, pero la palabra de Dios te inspira aun cuando duermes eternamente y para siempre. Es la palabra de Dios, hermanos. Esa es la que nos debe motivar, es la que va a permitir que tú del valle salgas como oro refinado, la palabra. Entonces el valle hace de nosotros personas que escuchan, verdaderos adoradores, que buscamos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué más hace el valle mientras atravesamos por ellos? Fortalece tu fe. La hace más grande, la hace más fuerte, hermanos. La palabra fe la hemos puesto como los cristianos a veces como algo tan lejano, como que la fe no es para mí, como que la fe es para los ungidos de Dios solamente.
Hermano, fe es confianza. ¿Qué es fe? Es lo más simple, lo más sencillo que usted se puede imaginar. Es confianza. Pero ¿sabes cuando tú confías en el Señor como tu pastor? Cuando lo has tomado realmente como tu Señor. La confianza es tan simple como aquella que te hizo venir hoy aquí a esta iglesia sin temor a contagiarte del virus. Eso es confianza. La confianza es tan simple como que te sentaste en esa silla y confiaste que la silla no se iba a caer. Eso es confianza. La confianza es aquella que tiene un niño cuando se lanza a los brazos del padre, aún estando sobre una mesa muy distante. Confianza. Tenemos al Señor que nos ha prometido, hermano, estar con nosotros hasta el fin, de proveer lo que necesitamos. Y estos tiempos del valle, como nos hemos rendido, como hemos muerto, decimos, lo único que me queda es confiar. Como cuando le dice, no hay nada más que hacer por su mamá, no hay nada que hacer por usted, usted está destinado a morir. Ya los médicos han dicho eso, tú dices, puchica, no queda más, me doy confianza. Y tú dices, lo único que puede auxiliarme es el Señor. ¿A dónde miraré? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? No del médico, no de tu trabajo, no de tu economía. Tu socorro viene del Señor, de Jehová de los ejércitos, del pastor de tu casa, del pastor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero empodérese, hermano. Esto es palabra, es verdad. Esto no es letra. Hermanos, yo podría contarles en la economía, en salud. Hemos sido probados con mi esposo. Hemos sido afligidos de muchas maneras. Y yo no cambiaría ninguna aflicción, hermanos, porque nunca he disfrutado tanto al Señor. Nunca lo he palpado tanto, nunca he tocado tanto su rostro, nunca he escuchado su voz tan clara en mi oído como cuando he pasado por el valle, hermanos. Y cuando he estado en la cima, he recordado el valle y he dicho, estamos bien, pero no te acomodes, Celeste, porque sé que pasaré por tribulación y preparémonos para entrar a esas etapas. ¿Que va a haber dolor, hermanos? Sí, va a haber lágrimas, preocupación. El diablo habla al oído cuando hay tribulación y te dice, de esta no vas a salir, estás solo. Hermano, usted no escuche lo que el diablo dice, no se ponga a conversar con él. Usted crea lo que la palabra dice y vuélquese en ella y de ahí nadie lo mueva, de la palabra del Señor. Entonces estamos en el valle y nuestra fe está siendo fortalecida. El Señor va a honrar tu fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Él va a honrar en lo que tú crees. Hermanos, al Señor no le conmueve tanto tus lágrimas como le sorprende tu fe, hermanos. Las lágrimas el Señor las enjuga, las lágrimas el Señor sí consuela, pero la fe lo hace entrar en acción, hermano, confianza. No es nada del otro mundo, la fe es confiar, es creer que Él es mi Padre, hacerlo como David dijo, Jehová es mi pastor, Jehová es mi papá, diga, Jehová es mi papá. Jehová es mi papá. Y si su papá físico, terrenal, le ha fallado, este no te va a fallar, porque este se formó en el vientre de tu madre y tiene propósitos eternos para ti. Y los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Los planes de Dios, hermano. Afirmarte en esta palabra, que no te mueva el valle de sombra de muerte, sino que te mueva su palabra. Job 23:10. Mira la confianza que tenía Job. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job dijo, el Señor conoce mis caminos. Dime si el Señor no conoce por lo que tú estás pasando. Dime si el Señor no sabe lo que tú eres en lo profundo de tu corazón. Y Job decía, Él me probará, pero yo de esta salgo. Pero no salgo como cualquier cosa, yo saldré como oro, saldré como diamante, hermano. Porque en el valle, en la aflicción, tú puedes salir por misericordia, que el Señor se mueva de misericordia. Puede ser que diga, ya, Celeste no puede más, ok, ya, que salga. Pero puede ser que yo salga de ese valle así, mira, hermano. Ay, gracias, Señor, salí del valle. Pero Dios no me quería así que salga del valle. El Señor quería que yo salga con autoridad, con poder, que la misma gloria de Dios brille en mi rostro, en mi vida, que yo pueda ser de testimonios a muchos que el Señor me libró del valle de la sombra de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la tribulación, el valle, este camino que hay que recorrer, tenemos que hacerlo de mano del pastor, hermanos. Confiando,
Saldré como oro, dijo Job. De aquí yo salgo, hermano, pero como oro, dijo él. Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada, es decir, que en nosotros nuestra fe sea hallada en alabanza. ¿A cuánto les place alabar a Dios cuando les duele algo? Cuando está doliendo ahí esos cálculos biliares, esos cálculos ahí en el riñón. ¿A cuánto les place alabar? Difícil. Pero mientras tú alabas, el dolor se va, hermano. Esto es algo sobrenatural, esto no es algo natural. Y entonces que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra. La actitud de un cristiano es importante en la tribulación. Las tribulaciones son el sedazo del cristiano. Muchos se van ofendidos con Dios, resentidos con Él, y castigan a Dios dejando de venir a la iglesia, dejando de congregarse, dejando de orar, dejando de leer. Cuando está todo bien, bien, pero cuando van en el valle comienzan a renegar de Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué me separará del amor de Dios? ¿Aflicción? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿No es más bien que en estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos? Entonces, esa debe ser nuestra palabra. Para las ovejas no se le escapan a Dios, no hay oveja que se le escape al Señor. Mira lo que dice Juan, capítulo 10, 27 al 28. Esto lo dijo nuestro maestro, nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y mira, esto me encanta. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Usted es oveja, usted tiene que oír la voz del pastor. Usted es oveja del Señor, usted no será arrebatado de su mano. Usted no será quebrado, hermano, porque usted sigue al pastor. El pastor está junto a usted. El pastor se levantó hoy con usted, desayunó con usted, caminó con usted hasta la iglesia, está junto a usted, está junto a mí. Con su vara y su cayado me infunde aliento. Y aquí hay una gran noticia que da David, hermanos. En el verso 4, aunque esté en el valle de la sombra de muerte. Sombra. ¿Qué es la sombra? No es sino cuando una luz impacta en un objeto no translúcido. Se produce una sombra. Pero la sombra tiende a ser más grande que el objeto que la produce. Creo que ahí tienen una imagen de una sombra. ¿Ya? ¿Qué ven en la sombra? ¿Qué es la sombra? Parece un león. Pero no la produce un león. La produce un micho, un menino, un gato. Y muchas veces nuestras tribulaciones vienen a hacer ¡bum!, asustarnos de esta manera. Hermanos, la tribulación tiene tamaño de sombra, pero no es más grande que el Señor a quien nosotros predicamos, al Señor a quien servimos, hermano. No te enfoques en la sombra, enfócate en el pastor que va de tu mano. Como aquel niño que se asusta con su sombra cuando es bebé y el papá le dice a la mamá, no, mijito, es una sombra, mira, ¿ves? El niño viene, te agarra fuerte y se siente más seguro porque está junto a ti hasta que se da cuenta, es una sombra. Pero cuando la luz que es Cristo llega a tu tribulación, la sombra huye, escapa, porque llegó la luz de Dios y las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz de Cristo. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Entonces, hermano, la tribulación es sombra junto a la gloria que vendrá después de la tribulación. Hermano, usted no está solo, usted no está sola en esta situación. Usted no está sola en el momento que usted llora porque sus hijos vengan a los pies de Cristo. Son momentos de tribulación que muchos padres atraviesan. Cuando su hijo sabe que está en malos pasos, que está en una banda, que está en drogas, usted va, se aflige. Una madre afligida es una madre que ora, es una madre que adora a Dios, de que ora conforme al corazón del Maestro. Y le aseguro, hermanos, esa tribulación que es temporal, no es permanente, no se asemeja a la gloria que vendrá después de la tribulación. Enfócate en la gloria que vendrá cuando has atravesado el valle, hermanos.
Primera de Corintios 15:55, hermanos, hay una promesa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Segunda de Corintios 4, del 8 al 10, que estábamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no estamos desesperados. ¿Cuántos están aquí en apuros, hermanos? Económicos tal vez. Pero no te angusties, estás en apuros. El Señor ya se está ocupando de eso, te prometo. El Señor ya tiene todo, hermanos, amorosamente calculado a tu favor. Cuando eres oveja, cuando no estás en la queja, sino que en la tribulación adoras, cuando la fe está activa en tu vida. ¿A qué te aferras tú en el momento de la tribulación, hermanos? ¿A la sombra o al pastor? ¿Qué es lo que ocurre dentro del valle de sombra? Vamos a salir del tiempo de la tribulación. No es perpetua la tribulación, hermanos. Saldremos de ella. Lo cuarto que ocurre es que brillaremos para la gloria de Cristo después de la tribulación. El Señor quiere que vayamos de gloria en gloria, hermanos. El Señor quiere llevarnos a un nivel de fe superior. Mira cómo termina David el Salmos 23. Después que pasó el valle de sombra de muerte, le dice: aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa, tu corazón rebosa en gozo, en paz. Como comúnmente se dice, después de la tempestad viene la calma. Y uno mira la tribulación luego y uno sabe que ya no es igual. Salió una mujer diferente de la tribulación, salió un hombre distinto de la tribulación, hermano. Y uno mira hacia atrás y solo puede decir: gloria y honra a aquel que me acompañó y me sacó a este momento glorioso. Amén. Pero ¿en qué estás tú aferrado? ¿A la sombra o al pastor, hermanos? En Job 5:18, aunque no está en la diapositiva, Job dijo: porque Él es quien hace la llaga y Él es quien la venda. Santiago 1:12, hermanos, me encanta también. Amados hermanos de Iglesia La Roca, ¿están ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones? Alégrense. Santiago nos dice: gócense cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Pero por qué él decía gócense? Porque no se estaba fijando en el momento del dolor o en el valle. Él se estaba fijando en lo que vendría, porque el producto terminado es lo que él dice a continuación: alégrense, porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Y dice: déjenlos crecer, no huyan de los problemas, porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, queda cabal, perfecto, capaz de afrontar cualquier circunstancia, hermanos. Hermanos, es necesaria la tribulación. La actitud correcta, hermanos. No nos quejemos. No le tengamos miedo a la sombra. Es sombra. Pasará cuando la luz de Cristo brille en medio de esa tribulación, y brillará conforme a tu fe en el Señor. Entonces tú dirás: esto se dice fácil, hermano, pues tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Yo te podría decir: hermano, tú tampoco sabes lo que a mí me ha tocado vivir. Pero de todas ellas me ha librado el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Saldremos de la tribulación. Saldremos de la tribulación, pero de manera gloriosa. Cristo puede ser revelado en uno que ha muerto en medio de la tribulación, porque ha sido vivificado por el poder de Dios. Póngase en pie, hermano, y vamos a orar.